Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos adentramos en el corazón de un texto antiguo y, la verdad, tremendamente influyente. Nos vamos a centrar en el libro 2 de los Salmos, concretamente los que van del 42 al 72. Lo que tenemos aquí es una colección, bueno, fascinante de oraciones, lamentos muy desgarradores, cantos de confianza y también alabanzas. Es curioso ver esas pequeñas notas que a veces acompañan a los salmos, ¿no? Cosas como al director musical o masquil de los hijos de Coré. Sí, ese masquil, que bueno, no se sabe seguro, pero podría indicar un poema para enseñar algo, o quizá de especial habilidad. Exacto. O salmo de Asaf, de David, de Salomón. Incluso indicaciones musicales, fíjate. Sígase la tonada de los lirios. Claro, Todo esto pues sugiere que no eran textos estáticos para leer en silencio y ya está. Eran piezas vivas. totalmente. Usadas en el culto, en la comunidad, pero también seguro en la reflexión más personal, más íntima. Vale, pues nuestra misión hoy es intentar desentrañar un poco la enorme riqueza emocional y los grandes temas que laten en estos salmos. ¿Qué nos dicen sobre la experiencia humana? Esa mezcla de fe, de duda radical a veces, de sufrimiento, pero también de esperanza. Una mezcla muy real, sí. Pues eso, vamos a meternos de lleno. Empezamos por quizá lo más intenso, las emociones a flor de piel. A ver, el Salmo 42 arranca con una imagen que es, bueno, de una potencia arrolladora. Dice algo como ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Es casi una sed física, ¿no? Sí, una necesidad vital de Dios. Pero ojo, que ese anhelo tan fuerte convive con una angustia muy palpable. Claro, porque además le echan en cara, el texto dice que le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Día y noche, además. Exacto, eso alimenta la angustia. Y lo que a mí me parece muy llamativo es cómo el propio salmista habla consigo mismo. Es como si se desdoblara. Se dice, ¿por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Y esto lo repite. Sí, es un estribillo que aparece en el 42.5, en el 11 y muy parecido también en el 43.5. Y no parece una simple repetición, ¿verdad? Es como una lucha interna consciente. Totalmente. Un esfuerzo por no hundirse, por redirigir la mirada activamente hacia la esperanza en Dios. Dice, pon tu esperanza en Dios. Él es mi salvación y mi Dios. Es una autoinstrucción casi. Exacto. Y esa honestidad es casi brutal. No hay maquillaje para la desolación. Cuando dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Uf, Cuando recuerda con dolor esos tiempos pasados de ir en procesión a la casa de Dios. sí. Pero como decías, el estribillo es la clave. Muestra que la fe, aquí, no es un sentimiento pasivo que viene y va, sino una decisión activa. Es un ejercicio de memoria, de autoconvicción en plena tormenta. Ya. Es fascinante cómo un texto tan antiguo articula esa batalla interna, tan humana, entre la desesperación y la voluntad de seguir confiando. Es un verdadero ejercicio de resiliencia espiritual. Y esta angustia no es solo cosa individual. Si saltamos al Salmo 44, allí nos encontramos con un lamento, pero colectivo. Es la voz de toda una comunidad. Empieza recordando las glorias pasadas, lo que les contaron sus antepasados, las hazañas de Dios. Sí, la memoria histórica como fuente de identidad y fe. Pero el contraste con el presente es demoledor. Dicen, pero ahora nos has rechazado y humillado, nos has dispersado entre las naciones. Somos la burla. El escarnio de los vecinos, sí. Y la queja a Dios es increíblemente directa. Casi una acusación, diría yo. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. Es fuerte, ¿eh? Mucho. Y lo más impactante es que lo hacen reivindicando su propia fidelidad. Dicen algo así como, todo esto nos pasa y eso que nunca te olvidamos ni rompimos tu pacto. Claro, es como decir, oye, hemos cumplido nuestra parte, ¿dónde estás tú? Exacto. Y eso, claro, plantea un desafío teológico enorme. Este salmo rompe de lleno con cualquier idea simplista de que ser fiel a Dios garantiza automáticamente la prosperidad o la victoria. Se atreve a preguntar por qué sufre el pueblo fiel, por qué permite Dios la derrota, la humillación de los que les son leales. No da respuestas fáciles, ¿no? Para nada, pero sí que modela una fe lo bastante madura como para cuestionar, para gritar su dolor, su incomprensión, y lo hace apelando precisamente al carácter justo y fiel de Dios que conocen por el pasado. La imagen esa de ser tratados como a ovejas para el matadero, es de una crudeza impactante.
y ha resonado trágicamente en muchas épocas de la historia. Vaya que sí. Y si buscamos otro pico de angustia, el Salmo 69 es también demoledor. Empieza diciendo, «Sálvame, Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo». Es una sensación de ahogo total. Sí, y de aislamiento brutal. Dice, soy como un extraño para mis hermanos. Y además, subraya que su sufrimiento viene por su compromiso con Dios. «El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan». O sea, sufre por ser fiel. Y llega a detalles que son, bueno, terriblemente concretos. Menciona, «En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed, me dieron vinagre». Vaya imagen de crueldad. Tremenda. Sin embargo, y esto es un patrón que estamos viendo, ¿no? Mm. Después de volcar toda esa angustia e incluso pedir juicio para sus enemigos, que también lo hace, Sí, las imprecaciones están ahí. el Salmo da un giro. Va hacia la alabanza, hacia la esperanza en una restauración futura. Totalmente. Es casi como si el propio acto de lamentarse, de ponerle palabras al dolor ante Dios, abriera una puerta a la esperanza. Podría ser. Es que las metáforas son increíblemente físicas. Aguas profundas, pantano, hiel, vinagre, transmiten esa sensación de ahogo, de estar atrapado, de un dolor visceral. Y lo realmente notable es eso, que incluso sintiéndose perseguido, traicionado, hundido en el sufrimiento, el foco último de su clamor sigue siendo Dios. No se queda en la queja vacía. No. Convierte el dolor en oración, en una demanda de salvación. Y esa transición final hacia la alabanza y la esperanza comunitaria es un testimonio muy poderoso de resiliencia. Muestra que la fe puede coexistir con el sufrimiento más atroz, no negándolo, sino atravesándolo con la mirada puesta en Dios. Claro. Pero, bueno, no todo es angustia en este libro, afortunadamente. Frente a esas profundidades también encontramos cimas de confianza, pero una confianza inquebrantable. El Salmo 46 es quizá el más emblemático en esto. Empieza diciendo, «Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia». Una declaración potentísima. Y la confianza es tan radical que llega a decir, «Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar». Imagínate qué afirmación. Es increíble. Habla de un río, ¿no? Un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Una imagen de paz, de vida constante en medio del caos exterior. Sí, como un oasis de serenidad. Y la clave es la presencia divina. Dios está en ella, la ciudad no caerá, y culmina con esa invitación que ha resonado tanto. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Una llamada a la calma, a la contemplación en medio del ruido del mundo. Es una perspectiva fascinante, la verdad. El Salmo reconoce perfectamente el caos del mundo. Se agitan las naciones, los reinos caen, no lo niega, pero afirma que la verdadera estabilidad no viene de las circunstancias externas, sino de la presencia interior de Dios. La imagen del refugio que mencionas es central. Sí, sale muchísimo en estos salmos. Muchísimo. Aquí en el 46, 3 veces, pero luego en el 48, 57, 59, 61, 62, 71, es recurrente, es un concepto clave. Y esas pausas que comentabas antes, el Selah. Ah, sí, en el Salmo 46 aparece 3 veces. Probablemente eran indicaciones, quizá musicales o litúrgicas, para detenerse un momento. ¿Como para respirar y asimilarlo? Exacto. Para hacer una pausa consciente en medio de todo ese tumulto que describe el Salmo y asimilar profundamente esa afirmación tan radical. La seguridad última está en Dios, no en el mundo cambiante. Y el Salmo 62 machaca esa misma idea, ¿no? La de la dependencia exclusiva de Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio, jamás caeré. Lo repite mucho. Sí, es muy enfático. En los versos 1 y 2, y luego muy parecido en el 5 y 6. Quiere que quede claro. Y contrapone esta confianza con lo inútil que es confiar en otras cosas. La violencia, el robo, las riquezas. Las califica de totalmente vanas. Dice que si pones a la gente importante o humilde en una balanza, pesarían menos que un soplo. Es demoledor. Ese contraste es brutal, sí.
Declara sin rodeos que confiar en el estatus social o en el dinero es una ilusión, una quimera, dice, una mentira. Y frente a esa vanidad afirma la solidez de Dios. Y basa esa solidez en dos atributos fundamentales que el salmista dice haber escuchado una y dos veces. ¿Cuáles eran? El poder, que tú, oh Dios, eres poderoso, y el amor fiel, que tú, Señor, eres todo amor. Es interesante que sean esos dos pilares, poder y amor. No solo poder. Exacto, no un poder arbitrario. Son el poder y el amor fiel los que fundamentan la justicia divina con la que cierra el Salmo. Tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Y esta confianza no es solo teórica, ¿verdad? Nace a menudo en situaciones límite, de peligro real. El Salmo 57, que el propio título sitúa en un momento de peligro extremo, David huyendo de Saúl escondido en una cueva, lo expresa de forma muy vívida. Sí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, pues en ti me refugio. A la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que haya pasado el peligro. Se siente rodeado de enemigos feroces. Dice que está en medio de leones, cuyos dientes son como lanzas y flechas. Una situación desesperada. Y sin embargo, ahí, en medio de esa oscuridad, de esa amenaza, declara: «Firme está, oh Dios, mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos». Es un ejemplo perfecto de cómo la adversidad, a veces en lugar de destruir la fe, puede como intensificarla, purificarla. La cueva, ese lugar oscuro y peligroso, se convierte paradójicamente en el escenario donde busca activamente refugio en Dios. Clamo al Dios Altísimo, dice, y donde toma una decisión firme de alabarle. Pero, a ver, ¿es realista eso? ¿Estás escondido, temiendo por tu vida, y te pones a cantar alabanzas? Suena casi contraintuitivo. Es una buena pregunta. Yo creo que no se trata tanto de describir la emoción inmediata, el miedo seguro que era muy real, sino más bien de una declaración de intenciones. Es una orientación deliberada de la voluntad. Entiendo. Es como elegir enfocarte en la fe, aunque el miedo apriete. Exacto. Y la alabanza en ese contexto dice, despierten lira y arpa, haré despertar al nuevo día. Es casi un acto profético. Es una forma de afirmar la esperanza en la liberación que vendrá, de llamar al amanecer desde la oscuridad de la cueva. La fe como acción, no solo sentimiento. Eso es. Entendido. Bueno, cambiamos un poco de tercio, aunque sigue relacionado con la confianza y la justicia. Hay varios salmos que nos meten de lleno en el mundo de la realeza, del gobierno. El Salmo 45, por ejemplo, es un canto nupcial, dice, dedicado a un rey. Sí, una boda real. Y lo pinta con colores muy idealizados. Eres el más apuesto de los hombres, bendecido por Dios. Y la exhortación clave es que cabalgue en nombre de la verdad, la humildad y la justicia. O sea, su poder ligado a la ética. Totalmente. Incluso conecta su trono directamente con Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es cetro de justicia. Sí, este salmo establece un ideal altísimo para la monarquía. La legitimidad del rey, el éxito de su reinado no dependen solo de la herencia o de la fuerza militar. Dependen fundamentalmente de que se adhiera a los valores divinos, justicia, humildad, ¿verdad? La frase central es esa. Tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido. Es decir, su autoridad, su legitimidad, incluso su alegría, su prosperidad, derivan de su compromiso ético. Fija un estándar muy alto. Altísimo. Un estándar que, claro, inevitablemente contrasta con la realidad de muchos gobernantes de entonces y de ahora. Y ahí es donde entran otros salmos que son, bueno, mucho menos complacientes con el poder. El Salmo 50, atribuido a Asaf, nos presenta una escena casi judicial, cósmica. Dios mismo convoca cielos y tierra para juzgar a su pueblo. Impresionante. Y la crítica principal no es por falta de rituales, ojo. Dice, no te reprendo por tus sacrificios, pues míos son todos los animales del bosque. Dios no necesita ofrendas materiales. Claro, ¿qué le vas a dar que no sea suyo ya? Exacto. Lo que pide es otra cosa. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Busca autenticidad. Y es especialmente duro con los que llama malvados. Aquellos que usan el lenguaje religioso, recitar mis estatutos, dice. Pero en el fondo desprecian la instrucción divina. Los que se alían con corruptos, con ladrones, adúlteros, dice. Y difaman incluso a su propia gente. La advertencia final mete miedo, ¿eh? Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos.
Es un juicio a la hipocresía religiosa en toda regla. Absolutamente. Lo potente aquí es esa tensión que nunca se resuelve del todo entre el culto externo y la disposición interna del corazón. Dios, en este salmo, desenmascara la religiosidad de fachada. Declara que los rituales, por sí solos, no le impresionan, no los necesita. Lo que valora es otra cosa. Exacto. Valora un corazón agradecido, la fidelidad a la palabra dada y una relación genuina que se expresa en la oración sincera, sobre todo en la angustia. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Es una crítica devastadora a la hipocresía, usar la religión como una coartada para una vida injusta. Dios, dice el Salmo, ve más allá de las apariencias, juzga la realidad del corazón y las acciones. Y si el Salmo 50 critica la hipocresía, el Salmo 58 ataca directamente la injusticia de los que tienen el poder. Empieza preguntando, ¿acaso ustedes, gobernantes, proclaman la justicia? No. Ustedes, a plena conciencia, cometen injusticias. Va directo al grano. Sin rodeos. Y el lenguaje que usa para pedir que Dios intervenga es de una violencia gráfica que, impacta. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones. Sí, son los llamados salmos imprecatorios. Termina con la convicción de que cuando Dios actúe, todos reconocerán que, ciertamente, hay recompensa para el justo. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Exacto. Son los salmos imprecatorios. Y pueden resultar muy chocantes hoy. Y con razón, ¿eh? Ese lenguaje violento. Sí, cuesta encajarlo a veces. Pero es crucial entender su contexto y su función. No son simplemente expresiones de odio personal o de sed de venganza, aunque algo de eso pueda haber. Representan sobre todo un clamor desesperado por la justicia divina frente a situaciones de opresión y maldad extremas, donde parece que ya no queda otro recurso. Es como entregar la ira a Dios. Es una forma de entregar la ira y el deseo de justicia a Dios, confiando en que Él intervendrá, en lugar de tomarse la justicia por propia mano. Paradójicamente, expresan una fe muy profunda en que Dios no es indiferente a la maldad y que su juicio final prevalecerá. Vale. Y para cerrar el libro segundo, llegamos al Salmo 72, que se atribuye a Salomón. Es una oración magnífica por el rey ideal. Precioso salmo. Pide para él la justicia y la rectitud de Dios, pero con un enfoque muy claro, que use ese poder para defender a los más débiles. Defenderá la causa de los pobres del pueblo, salvará a los necesitados y aplastará a los opresores. Es el poder al servicio de la justicia social. Exacto. Y se anhela un reinado de paz, de prosperidad, pero una prosperidad universal y duradera. Que en sus días florezca la justicia, y que abunde la paz, hasta que la luna deje de existir. La visión es muy expansiva, casi mesiánica, ¿no? Que domine el rey de mar a mar, que le sirvan todas las naciones. Sí, tiene ese tono universal. Pero, ¿cuál es la base de ese dominio que se desea? Su compasión activa. Dice, Él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado. La compasión como fundamento del buen gobierno. Y esa nota curiosa. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí, justo después de un salmo atribuido a su hijo Salomón. Sí, es un cierre interesante para la colección. Y este Salmo 72 es, en cierto modo, la culminación de muchas de las esperanzas y también de las tensiones que hemos visto en el libro. Presenta el ideal teocrático en su forma más elevada. Un rey humano que gobierna no por capricho o interés propio, sino con la sabiduría y la justicia que vienen de Dios. Y el resultado es el Shalom. Exacto, esa palabra hebrea tan rica que es mucho más que ausencia de guerra. Es plenitud, bienestar, justicia, armonía social, prosperidad compartida. Y lo radical de esta visión es que ese Shalom universal se fundamenta en la compasión activa hacia los más vulnerables. Como dice el verso 14, el rey ideal considerará valiosa su vida, la vida de los pobres y necesitados. Qué importante eso. Mucho. Es un cierre que proyecta una utopía, si quieres, de justicia y compasión como meta final. Pues sí, hemos hecho un buen recorrido por este libro 2 de los Salmos. Hemos transitado desde la sed más honda de Dios y el lamento más crudo, Sí. pasando por la confianza más firme en Él como roca, como refugio seguro, Ajá. hasta llegar a la celebración de la realeza justa y el grito apasionado contra la injusticia de los poderosos. Es un paisaje emocional y teológico, la verdad, increíblemente variado y complejo. Una voz auténtica a toda la gama de la experiencia humana.
la alegría y el miedo, la fe inquebrantable y la duda que paraliza, la ira justa y el anhelo profundo de conexión. Todo mezclado. Todo mezclado, sí. Y todo dentro de esa conversación constante, a veces muy tensa, con lo divino. Entonces no es como un paquete de respuestas fáciles, bien ordenadas, ¿verdad? Para nada. Yo diría que es más bien un testimonio del camino de la fe como una lucha, como un diálogo a menudo difícil, una búsqueda llena de altibajos, de contradicciones a veces. Ya. Nos recuerdan que la relación con Dios, o la búsqueda espiritual si prefieres, raramente es una línea recta y tranquila. Es más bien un camino sinuoso, lleno de preguntas y, a veces, también de silencio. Entonces, ¿qué nos llevamos para reflexionar de esta exploración tan intensa que hemos hecho? Quizás podríamos quedarnos con esto. Hemos visto cómo en estos salmos, a veces incluso dentro del mismo poema, como en el 42 y 43, coexisten la duda más radical, porque me has olvidado, le llegan a decir a Dios, y la fe más resuelta, solo Él es mi roca, afirman en otros momentos. Sí, esa tensión es constante. Pues, ¿qué nos sugiere esa convivencia, esa coexistencia de duda y fe, sobre la naturaleza de una fe que está viva, que es dinámica, que respira y lucha? En contraste quizá con un sistema de creencias más estático, más pulcro, más inmutable. Buena pregunta para seguir pensando. Ahí queda esa idea, sí, para seguir dándole vueltas.